El gobierno interino de Venezuela anunció un plan de subsidios y créditos hipotecarios para las familias afectadas por el terremoto del pasado 24 de junio. ¿A quién cobija? ¿Qué contempla? ¿Y cómo podrían acceder a este plan los venezolanos? Les contamos en minutos. Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta a los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Anunciado el plan de vivienda, comenzaron las preguntas. ¿Quiénes se beneficiarán del Fondo Venezuela Renace, con el que el gobierno de Delcy Rodríguez planea entregar subsidios y créditos de vivienda a los damnificados por el terremoto? Les explicamos en detalle. El terremoto terminó, pero la agonía continúa. Las historias de Amir y Angelina reflejan el calvario de familias que identificaron a sus seres queridos, recibieron un acta de defunción para retirar sus cuerpos, pero cuando llegaron ya no estaban. Los camellos, símbolo de resistencia al calor extremo, están enfermando y muriendo en medio de la ola de calor que azota al mundo. Con miles de familias que perdieron su hogar, el gobierno presentó un programa que combina subsidios estatales y créditos hipotecarios para facilitar la compra de viviendas. La medida busca acelerar la recuperación, aunque todavía quedan varias preguntas sobre su implementación. Aquí le explicamos a qué se ha comprometido la presidenta interina Delcy Rodríguez y a quiénes cobijará este plan. ¿Un crédito puede ayudar a reconstruir la vida de quienes lo perdieron todo? Esa es la apuesta que acaba de presentar el gobierno venezolano para enfrentar una de las consecuencias más graves que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio. Miles de familias que se quedaron sin hogar. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que la banca pública y privada comenzará a otorgar créditos hipotecarios para que los damnificados puedan comprar viviendas. El plan incluye subsidios estatales que cubrirán una parte importante del valor de los inmuebles, dependiendo de su precio. Es una de las medidas más concretas anunciadas hasta ahora para atender la emergencia. Sin embargo, también marca el inicio de una nueva etapa. Superadas las labores de rescate y la atención inmediata a las víctimas, ahora comienza el desafío de reconstruir miles de hogares. Y es ahí donde empiezan a surgir las primeras dudas sobre cómo funcionará este programa y qué tan lejos podrá llegar. Puede haber buenas intenciones, pero conceptualmente no puede privar el tiempo de respuesta y la rapidez en la construcción de algún elemento, por muy buena intención que tenga, sobre la calidad. Tenemos de una vez por todas que aprender que una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Veamos primero qué fue lo que anunció el gobierno. El esquema tiene dos modalidades. Si la vivienda cuesta hasta $70,000, el Estado asumirá el 80% del valor mediante el Fondo Venezuela Renace, mientras que el beneficiario deberá pagar el 20% restante a través de un crédito hipotecario con un plazo de hasta 25 años. Para las viviendas cuyo valor esté entre $70,000 y $100,000, el subsidio será del 50%. Los préstamos serán otorgados por la banca pública y privada y, según el gobierno, buscan facilitar que las familias afectadas puedan adquirir una vivienda en el mercado secundario. Además, Delcy Rodríguez aseguró que el Ejecutivo vigilará el mercado inmobiliario para evitar incrementos especulativos en los precios de las viviendas. También anunció que quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre los terrenos y que se impulsará una jurisdicción especial para atender los conflictos relacionados con la propiedad y la identidad de las personas afectadas. Sobre el papel, la propuesta parece ofrecer una alternativa para miles de familias, pero para entender por qué el gobierno optó por este mecanismo, primero hay que mirar la dimensión del desastre. De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron más de 5.500 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.
Además, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron completamente. Los daños no se limitaron a las zonas residenciales, también hubo afectaciones en hospitales, escuelas, carreteras, puentes, comercios, industrias e incluso en el principal aeropuerto internacional del país. El Banco Mundial estima que los daños físicos directos provocados por los sismos ascienden a 19.600 millones de dólares, una cifra que da una idea del enorme reto económico que representa la reconstrucción. Y precisamente ahí aparece uno de los principales desafíos. Construir miles de viviendas nuevas desde cero requiere enormes cantidades de tiempo, materiales y recursos públicos. Frente a ese escenario, el gobierno optó por una fórmula distinta: combinar subsidios estatales con créditos bancarios para que parte de las familias pueda acceder a inmuebles que ya existen en el mercado. Sin embargo, esa decisión también plantea varias interrogantes. La primera tiene que ver con el acceso a esos créditos. Todavía no se conocen aspectos fundamentales del programa. Por ejemplo, ¿qué requisitos deberán cumplir las familias para obtener el financiamiento? ¿Los bancos exigirán ingresos mínimos o algún tipo de garantía? ¿Será destinado a solo compra de vivienda o también para reconstrucciones totales? Y quizá la pregunta más importante: ¿qué ocurrirá con quienes perdieron no solo su vivienda, sino también su fuente de ingresos como consecuencia del desastre? Esas respuestas todavía no han sido detalladas por las autoridades, pero hay otra variable que también merece atención y que podría influir directamente en el éxito del programa: el comportamiento del mercado inmobiliario. El plan parte que las familias comprarán viviendas que ya existen en el mercado. Eso significa que de un momento a otro, miles de personas podrían empezar a buscar casas dentro de un rango de precio muy específico, hasta $70,000 o entre $70,000 y $100,000, precisamente los montos contemplados por el programa. Si la cantidad de compradores aumenta rápidamente, pero el número de viviendas disponibles sigue siendo prácticamente el mismo, es probable que la demanda empiece a superar la oferta. En otras palabras, habrá más personas intentando comprar un número limitado de inmuebles. Cuando eso ocurre, los propietarios tienen más margen para aumentar los precios, simplemente porque saben que habrá varios compradores interesados en una misma vivienda. Ese es precisamente el fenómeno que el gobierno dice querer evitar cuando advierte que vigilará el mercado inmobiliario para impedir la especulación. Sin embargo, todavía no se conocen los mecanismos concretos con los que buscará controlar esos posibles aumentos de precio ni cómo garantizará que las viviendas continúen dentro de los rangos contemplados por el programa. Pero incluso si el acceso a los créditos funciona y los precios permanecen estables, la reconstrucción enfrenta otro desafío igual de importante: determinar qué viviendas realmente podrán recuperarse. Los terremotos no dejaron un mismo nivel de afectación en todas las edificaciones. Por eso el gobierno puso en marcha un amplio proceso de inspección para evaluar las condiciones estructurales de los inmuebles. Según informó Delcy Rodríguez, ya han sido inspeccionadas más de 30,000 viviendas, las cuales fueron clasificadas mediante un sistema de colores que permite identificar el nivel del daño. Las viviendas catalogadas en amarillo están siendo intervenidas porque, de acuerdo con las evaluaciones, no presentan fallas estructurales que comprometan su estabilidad. En cambio, las edificaciones clasificadas en rojo continúan bajo evaluación para determinar qué tipo de intervención requieren y si realmente podrán recuperarse. Ese trabajo técnico resulta fundamental porque la reconstrucción no consiste únicamente en reparar edificios o entregar nuevas viviendas. También implica definir cuáles estructuras siguen siendo seguras, cuáles deberán demolerse y en qué lugares será posible volver a construir. Todas las zonas de sedimentos profundos, jóvenes, incluso tan jóvenes como del deslave del 99, que están en Caraballeda, que están en Los Corales, no puede permitirse más la construcción de edificios altos. Esas zonas quizás debe rezonificarse. Que sí podemos construir en ciertos estratos sedimentarios blandos, estructuras pequeñas, porque las estructuras pequeñas de un piso, 2 pisos, las estructuras pequeñas tienen un periodo fundamental más corto y tienen mucha menos probabilidad de entrar en resonancia con la onda que viene a través del estrato blanco. De hecho, el propio Colegio de Ingenieros de Venezuela informó recientemente que continúa inspeccionando edificaciones para determinar su habitabilidad, identificar fallas críticas y orientar a las autoridades sobre las medidas que deberán adoptarse en las zonas más afectadas. Y ahí aparece otra incógnita que probablemente marcará los próximos meses. Si algunas edificaciones terminan siendo declaradas irrecuperables o si determinados terrenos dejan de ser considerados aptos para levantar nuevamente viviendas, muchas familias podrían verse obligadas a reubicarse definitivamente. Eso significaría que la discusión ya no sería únicamente cómo financiar una nueva vivienda, sino también dónde podrá construirse de forma segura. Mientras tanto, el desafío económico sigue siendo enorme.
Diversos análisis estiman que la reconstrucción del país requerirá inversiones multimillonarias y que Venezuela difícilmente podrá asumir ese esfuerzo únicamente con recursos propios. El Banco Mundial, por ejemplo, calcula daños físicos directos por 19.600 millones de dólares y ha advertido que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica durante la próxima década. En este contexto, los créditos hipotecarios anunciados por el gobierno representan apenas una pieza dentro de un proceso mucho más amplio. Su éxito no dependerá únicamente del subsidio ofrecido o del plazo de financiamiento. También dependerá de cuántas familias logren acceder realmente a sus créditos, de si habrá suficientes viviendas disponibles, de que los precios no se disparen por el aumento de la demanda y de las conclusiones que arrojen las inspecciones sobre miles de edificios afectados. Porque una vez terminada la emergencia, comienza una etapa mucho más compleja, la de reconstruir ciudades, barrios y comunidades enteras. Y esa reconstrucción no solo dependerá del dinero, también dependerá de las decisiones técnicas que se tomen sobre qué edificios podrán recuperarse, cuáles deberán desaparecer y dónde será realmente seguro volver a construir. Son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero que terminarán definiendo cómo será la recuperación de miles de familias venezolanas en los próximos años. Hemos abordado un punto muy importante para las víctimas del doble terremoto del 24 de junio. He pedido la colaboración del Tribunal Supremo de Justicia en la dirección de crear una jurisdicción especial para atender los temas civiles que se derivan del doble terremoto en relación a la propiedad, a quienes perdieron su propiedad. Allí debe saber quienes perdieron propiedad de sus apartamentos que el terreno se va a dividir en partes iguales a lo que era su propiedad horizontal, su alícuota de participación en la propiedad horizontal. Mantienen la propiedad por partes divididas en el terreno. Quiero también anunciar a quienes perdieron su vivienda principal, víctimas de este doble terremoto, que ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario. El precio de vivienda que cueste hasta $70.000, el 80% va a ser subsidiado directamente por el Fondo Venezuela Renace. El restante 20% lo pagará el afectado durante 25 años. Si el precio de la vivienda oscila entre $70.000 y $100.000, el Fondo Venezuela Renace subsidiará el 50% y el restante 50% lo pagará la persona durante 25 años. Yo quiero decir que estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación. Yo pido máxima conciencia porque debemos tender la mano a los hermanos, las hermanas que perdieron su vivienda y podamos resolver de manera inmediata esta necesidad. Más allá de los subsidios y créditos para reconstruir La Guaira, la pregunta que ronda entre expertos es si es seguro volver a levantar edificaciones en la zona cero. La respuesta podría definir el futuro de miles de familias. Yo de La Guaira no me voy. ¿No te vas? Nunca. Siempre cosas que uno lee, no, es que La Guaira debería desaparecer. Y eso me molesta mucho. Claro. Porque nadie sabe lo que significa nuestra tierra, del pueblo que se nos va a morir. ¿Y si el lugar donde usted vivió toda su vida ya no pudiera volver a ser habitado? Ese es el dilema que hoy enfrentan miles de familias en La Guaira, mientras continúan las labores de emergencia. Nuestra recuperación y nuestra reinserción nuevamente en nuestros hogares, en tener una casa. Eso lo dejamos en tus manos, Diosito. El gobierno anunció una rezonificación del Estado y ya comenzó la reubicación de damnificados en campamentos y en otras regiones del país. La Guaira. Vamos a pasar revista de las condiciones en las que se encuentran nuestras hermanas y nuestros hermanos que están en este momento allí en el campamento transitorio de los Caracas.
¿Se trata de una medida temporal o del inicio de una nueva configuración territorial? Desplegamos todos los frentes de construcción de esta gran misión Venezuela Renace. Y en la parroquia Urimar, en el sector María Abajo, ahí tenemos ahorita un campamento de construcción del Ministerio del ¿La Guaira cambia, renace o desaparece? La respuesta no es tan simple. Algunas zonas sí, algunas zonas no. En estos días ha habido de todo, pero ha habido alguna información en que La Guaira debe cerrarse, que no debe construirse absolutamente más nada y que debe convertirse en una especie de parque nacional. En La Guaira viven 400.000 personas. Está el principal puerto y el principal aeropuerto del país. Las autoridades buscan contrarreloj identificar terrenos seguros, pero el verdadero desafío no es solo encontrar un lugar donde reubicar a las familias, sino asegurarse de que ese lugar no vuelva a convertirse en una zona de riesgo, porque un error hoy podría significar otra tragedia en el futuro. Esa es la principal advertencia de los especialistas. Aquí, de una vez por todas, los aspectos políticos deben quedar a un lado y de una vez por todas aprender que lo que priva son elementos exclusivamente técnicos. No. Puede haber buenas intenciones, pero conceptualmente no puede privar el tiempo de respuesta y la rapidez en la construcción de algún elemento, por muy buena intención que tenga, sobre la calidad. Tenemos de una vez por todas que aprender que una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Un terreno puede parecer seguro, pero bajo la superficie puede esconderse el mayor peligro. 3 claves para entender el riesgo. Peligro sísmico. ¿Qué tan cerca están las fallas activas y qué tan probable es otro terremoto fuerte? Tipo de suelo. Roca firme resiste. Sedimentos blandos amplifican el movimiento y pueden licuarse. Altura y diseño. No todos los terrenos soportan edificios altos. Las normas sismorresistentes son vitales, porque la reconstrucción no es solo levantar paredes, es decidir dónde sí y dónde nunca más. Todas las zonas de sedimentos profundos, jóvenes, incluso tan jóvenes como del deslave del 99, que están en Caraballeda, que están en los corales, no puede permitirse más la construcción de edificios altos. Esas zonas quizás debe rezonificarse. Que sí podemos construir en ciertos estratos sedimentarios blandos, estructuras pequeñas, porque las estructuras pequeñas de un piso, 2 pisos, las estructuras pequeñas tienen un periodo fundamental más corto y tienen mucha menos probabilidad de entrar en resonancia con la onda que viene a través del estrato blanco. La Guaira ya cambió. Los estudios lo habían advertido desde hace décadas. Venezuela los tenía, Japón también, pero tras el doblete sísmico, la pregunta ya no es si se sabía, la pregunta es cómo evitar que la historia se repita. Entonces sí, hay cambios importantes en La Guaira, hay un desplazamiento que todavía se está midiendo, pero que en algunos sitios es tanto como 60 centímetros. Hubo una afectación importante en el principal aeropuerto del país a nivel longitudinal en la pista que se estaba utilizando y demás. Si seguimos hacia Caraballeda, si seguimos hacia los corales, en Maiquetía, en la urbanización como tal de Maiquetía, vemos también cambios en el puerto de La Guaira. Sí, hay hundimientos, hay desplazamientos, hay cambios físicos tangibles
que quedaron en La Guaira. El experto es claro: 50 años de avances, normas sismorresistentes más estrictas y advertencias de la comunidad científica no evitaron la tragedia. Las alertas existían. ¡No puede ser! Mientras los geólogos miden las fallas y los ingenieros determinan qué terrenos siguen siendo habitables, miles de familias esperan una respuesta mucho más dolorosa. Ya no preguntan cuándo podrán volver a casa. La gran incógnita es si algún día podrán regresar al lugar donde construyeron su vida. La Guaira ya cambió. Ahora el desafío no es solo reconstruir, sino hacerlo sin repetir los errores del pasado y escuchando las advertencias que durante décadas fueron ignoradas. Porque los terremotos no pueden evitarse. Las tragedias muchas veces sí. Mientras el gobierno anunció la creación de una jurisdicción especial para agilizar las ayudas y la reconstrucción de las viviendas afectadas por los terremotos, otra discusión continúa abierta. ¿Qué ocurrió con los edificios que colapsaron de la Gran Misión Vivienda? ¿Resistieron como debían o existieron fallas en su construcción? Una lección de lo que no se debería repetir. El sector Playa Grande, vean ustedes qué diferencia, ¿no? Esto es lo nuevo. Esta es la Venezuela nueva. La chatarra esa era, bueno, lo viejo. Las casas de Misión Vivienda estaban hechas de goma espuma. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Torres de apartamentos completamente derrumbadas, edificios partidos por la mitad, familias enteras atrapadas bajo toneladas de concreto. Pero conforme avanzaban las labores de rescate, comenzó a repetirse un mismo detalle. Muchos de los edificios que colapsaron pertenecían a la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa habitacional más ambicioso impulsado por Hugo Chávez. Y una pregunta comenzó a repetirse entre sobrevivientes, ingenieros y especialistas. ¿Estaban realmente preparadas estas construcciones para soportar un terremoto? La Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez. Su objetivo era reducir el déficit habitacional mediante la construcción masiva de viviendas para familias de bajos recursos. Desde entonces, el gobierno asegura haber entregado miles de viviendas en todo el país, convirtiendo el programa en uno de los principales símbolos de la llamada Revolución Bolivariana. Durante años fue presentado como uno de los mayores logros sociales del chavismo. Sin embargo, los terremotos del pasado 24 de junio volvieron a poner el programa bajo escrutinio. En La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble sismo, varios de sus conjuntos habitacionales sufrieron colapsos totales o daños estructurales severos. Un reportaje publicado por The New York Times recogió testimonios de residentes, ingenieros y especialistas que aseguran que durante años existieron advertencias sobre la vulnerabilidad sísmica de algunos complejos de la Gran Misión Vivienda. Según el periódico, habitantes denunciaron problemas estructurales desde mucho antes de la tragedia y afirman que las alertas nunca fueron atendidas. Tras los terremotos, muchos sobrevivientes responsabilizan al Estado de haber levantado edificios de baja calidad, construidos con rapidez y utilizados como una bandera política. Pero, ¿es posible determinar que un edificio colapsó únicamente por mala construcción? La respuesta, según los especialistas, no es tan sencilla. En ingeniería estructural existen múltiples factores que deben analizarse antes de establecer responsabilidades. Entre ellos, el diseño estructural, la calidad de los materiales, el cumplimiento de las normas sísmicas, la supervisión de la obra, el tipo de suelo, el mantenimiento de la estructura e incluso la intensidad del movimiento sísmico. Por eso, antes de señalar una única causa, los expertos insisten en la necesidad de realizar peritajes técnicos edificio por edificio. Precisamente para entender qué pudo haber ocurrido, consultamos al ingeniero Andrés Tremante, profesor del Departamento de Ingeniería, Mecánica y Materiales de la Universidad Internacional de Florida. La Gran Misión Vivienda tiene varios años ya en funcionamiento y era o es un esfuerzo que trataba de llegar a aquellas personas de bajos recursos a poder tener un techo propio, lo cual desde el punto de vista de un programa social suena muy bien y que obviamente el destino final de esos recursos y de esos objetivos de atender una población que puede estar enfrentando distintos inconvenientes económicos y sociales y geográficos para poder tener vivienda, entiendo que fue un esfuerzo desde el año
2010, 2009 o algo por el estilo. O sea que ya tiene un tiempo desde el punto de vista como contenido programático de gobierno, con unos cuantos años ya en funcionamiento, ¿no? Y en preparación. Las imágenes muestran edificios completamente destruidos junto a otros que permanecieron parcialmente en pie. Eso también forma parte del análisis, porque dos construcciones levantadas en una misma zona pueden responder de manera distinta dependiendo de cómo fueron diseñadas y ejecutadas. En ingeniería, el comportamiento de una estructura frente a un terremoto depende de numerosos elementos que solo pueden determinarse mediante una investigación técnica. De la energía, en el mundo de la ingeniería mecánica, en el mundo de búsqueda y rescate de hace muchos años, me permite ver esto con algún ojo clínico con la cual pueda ayudar a la respuesta más adecuada a tu pregunta. En ese contexto, y lo que he podido documentar, tú mencionabas la fuente del New York Times, y hay otra fuente de la NASA que ha permitido ver esto, digamos, a la distancia, desde el punto de vista de imágenes satelitales. Uno no está en el terreno para hacer una evaluación directa y precisa de este tipo de cosas, pero con la información disponible y con lo que uno puede ver, uno puede cumplir dos cosas. Número uno, la gran mayoría de las viviendas afectadas del universo de la gran misión vivienda estuvieron total o parcialmente colapsadas. Pero no todas las viviendas que colapsaron pertenecen a la gran misión vivienda. Es decir, hay otras viviendas fuera de ese universo que también colapsaron. ¿Ok? Lo cual nos hace entonces ir a la causa raíz de todo esto. ¿Cuál es la causa raíz? Lo que los geólogos y sismólogos han llamado, Sara, un doblete sísmico. Entonces hay que empezar por ahí. El origen de todo esto que estamos observando es un evento tectónico muy singular, que no es de común conocimiento, que no es de común ocurrencia y que hay pocas veces reportados históricamente hablando. Y en algunas geografías del mundo. Entiendo que esto puede ser la segunda vez que ocurre en Venezuela y se reporta que los terremotos conocidos en la misma área del litoral central venezolano, tal vez el de 1812, también era un doblete sísmico. Dicho esto, es un evento raro, es un evento singular, no es común, y que al ser algunos geólogos lo llaman doblete sísmico, otros geólogos lo llaman dos terremotos independientes, pero lo que ellos, desde el punto de vista científico y tecnológico, vayan a determinar, lo que quiero resaltar es que fueron dos eventos que ocurrieron en menos de un minuto, y su epicentro se ubicó geográficamente en el mismo lugar, a la misma profundidad, y el lugar es, y es importante resaltarlo, una falla que se conoce como la falla de Boconó, que es una falla que viene desde el Ecuador, pasa por Colombia, sobre los Andes venezolanos, y llega hasta el área que se conoce de la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, y ahí nace otra falla, que es la falla de San Sebastián, que es una falla que va horizontalmente y atraviesa todo el litoral central. Y esa falla es la que acumula la mayor cantidad de esfuerzos entre una placa del Caribe y una placa sudamericana que se entrelazan ahí. Y bueno, estas condiciones de borde, desde el punto de vista tectónico, son bien conocidas por los sismólogos y los geólogos. Lo que entonces lleva a una segunda consideración, sabiendo que es una zona sísmica, las construcciones que vienen no del año 99, en la misma zona de Vargas, que hubo un deslave, o sea, la emergencia que ocurrió es de otro origen, no es un origen sismológico, y casualmente ocurrió geográficamente en la misma área del litoral central venezolano, básicamente en el estado Vargas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que del año 67, cuando ocurre el último sismo bien conocido en el área de Caracas y litoral central, ya se conocía que había que iniciar un proceso de aprendizaje, una lección aprendida producto de ese evento del año 67, y que los códigos de construcción tenían que reescribirse, tenían que rediseñarse. Eso ocurrió como lecciones aprendidas en el sur de la Florida, después del huracán Andrew en el año 92, los códigos de construcción cambiaron producto del conocimiento de un huracán de esas características. O sea, son lecciones aprendidas con consecuencias dolorosas, con consecuencias de víctimas, tanto fallecidos como heridos y desplazados. Entonces, ese conocimiento nos permite decir, bueno, de ahora en adelante hay que hacerlo de esta forma.
Es decir, se conoce la sismología de la zona y se conocen los nuevos códigos de construcción. Sin embargo, las críticas alrededor de la Gran Misión Vivienda no comenzaron con estos terremotos. El mayor fue de magnitud por arriba de la escala de intensidad 7 en la escala de Richter, lo cual habla de por sí solo de la gran magnitud de energía que se liberaron en estos dos eventos. Ergo, las construcciones tienen que estar acordes con este tipo de eventos que son bien conocidos. Entonces, entrando ahora en el tema, la gran pregunta, las viviendas que colapsaron, total o parcialmente, ¿tenían estos códigos de construcción en su estructura? ¿Sí o no? Obviamente, esto hay que ir a una inspección de la permisología, tanto en el diseño como en la construcción que ocurrieron en estas edificaciones. Las edificaciones que existían en la zona antes del 67, obviamente no van a tener estos códigos antisísmicos. Las edificaciones después del 67 deberían, de una forma u otra, incorporar estos códigos antisísmicos para evitar este tipo de problemas producto de un sismo como el que volvimos a ver el 24 de junio. Durante años, distintos gremios de ingenieros denunciaron problemas relacionados con la velocidad de la construcción, la supervisión de algunas obras y la falta de información técnica pública sobre varios proyectos. Ahora, tras la tragedia, esos cuestionamientos volvieron a ocupar el centro del debate. Determinar por qué colapsó un edificio no depende únicamente de observar fotografías. En todo tipo de construcción hay, digamos, dos fases muy bien conocidas: diseño y construcción. Cuando usted somete el diseño, los planos del diseño, hay una inspección, una fiscalización de un ente que le da a usted la permisología adecuada a los códigos para construir o no en ciertas áreas. ¿Y por qué digo o no construir o no en ciertas áreas? Porque después del deslave de Vargas del 99, estoy tratando como que de incorporar todos los elementos de análisis en el menor corto tiempo posible, es que después del 99 hubo un plan urbanístico donde se hizo un inventario y un catastro de recursos, dónde se puede construir y por qué. Hubo una planificación producto del deslave, hubo un inicio de construcción de obras que permitían que este deslave, si volvía a ocurrir, no ocurriera con la magnitud que ocurrió en el año 99. Y obviamente, producto de ese plan urbanístico, uno puede decir, en esta zona se construye, en estas no. En esas que se podían construir, ¿se construyeron? Sí o no. Y si se construyeron, ¿se hicieron bajo los códigos de aprendizaje de una zona sísmica? No lo sabemos. O sea, sí o no, nuevamente la respuesta que nos va a brindar una fiscalización posterior. Esa fiscalización tiene dos grandes etapas. Vuelvo a lo que comentaba antes. En el diseño, es una permisología que va acorde a este tipo de códigos, de estos protocolos de construcción antisísmico. Y número dos, una fiscalización o inspección de obra una vez construida, si la construcción va acorde con el diseño antisísmico. Entonces, que hay varias etapas de fiscalización que no sabemos si se han cumplido o no. Por inspección de los testimonios que estamos viendo, por inspección de los videos que nos van llegando. Nuevamente, no estamos en el terreno para hacer un análisis técnico de ingeniería directo, con datos sobre el terreno que nos permitan concluir con evidencia propia qué ocurrió. Pareciera que la estructura está seriamente comprometida y pareciera, todo indica, que esa estructura no fue construida con códigos antisísmicos adecuados. Eso por un lado. Por otro lado, también se dijo mucho de construcciones hechas con anime. Lo que yo vi, está bien que materiales compuestos, porque se conocen materiales compuestos de alta resistencia, con poco peso, que pueden ser como ocurren aquí en el sur de la Florida con drywall, ¿okay? Pero eso no son estructuras, esos son materiales usados para lo que son estructuras de vigas y columnas que sostienen una edificación. Eso se usa para paredes divisorias, para mampostería, lo cual está bien en ese aspecto. Pero obviamente los materiales para construcción de columnas y vigas son muy bien conocidos en ese aspecto. Saber qué tipo de materiales se utilizó y si se utilizaron bajo el código establecido en el diseño, que ese diseño responda a un código antisísmico, Sara, no lo sabemos. Los especialistas explican que será necesario revisar planos, calcular cargas, analizar columnas, vigas,
cimentaciones, resistencia al concreto y comportamiento del suelo. Solo después de esos estudios será posible establecer si existieron fallas de diseño, errores constructivos o si el colapso obedeció exclusivamente a la magnitud excepcional del terremoto. Mientras avanzan las investigaciones, miles de familias permanecen fuera de sus hogares. Muchas desconocen si las edificaciones donde vivían podrían volver a ocuparse o si deberán ser demolidas completamente. Otros sobrevivientes continúan durmiendo en refugios temporales o en carpas instaladas frente a los edificios donde hasta hace pocos días estaba su vivienda. Sara, ayer se cumplieron 2 semanas del evento. Estamos tal vez finalizando esta fase de rescate donde todo el mundo ha participado para poder ayudar al rescate de víctimas y tratar de recuperar la mayor cantidad de gente viva. Y esto lo estamos viendo que está concluyendo en estas primeras 2 semanas. ¿Qué viene ahora? Una vez que finalice totalmente la etapa de rescate, viene la recuperación. Esa recuperación implica ahora un análisis en el terreno, sin pasiones, sin el rescate de víctimas, decir, bueno, muy bien, hay que pasar la hoja. ¿Cómo se pasa la hoja? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y hacia dónde vamos? El Estado Vargas tiene una característica muy propia en su geografía, en su gente, en su componente social, en su componente humano, y hay que hacer lo que los urbanistas llaman un inventario y un catastro adecuado, porque se han hecho muchas cosas que muy seguramente no responden a un plan urbanístico para la zona, y esto hay que replantearlo. Ese replanteamiento, Sara, yo no tengo un número en este momento, pero lo que sí te puedo decir, el orden de magnitud de ese número, y ese orden de magnitud va entre 10 y 100 mil millones de dólares. Cualquier número puede estar ahí. ¿Por qué hablo de orden de magnitud? Porque obviamente, número 1, no tenemos el número exacto, y número 2, tratando de responder tu pregunta lo mejor posible, cuando uno ve eventos similares en el pasado y asocia números con la pregunta de la recuperación, esos son los números, esos son los órdenes de magnitud. Venezuela, y tal vez para hacer una comparación nuevamente lo más humana y técnica posible, la Venezuela del 99 estaba mucho mejor preparada para el deslave del 99. La Venezuela del 26 no está preparada para un evento que lo superó con creces, el desastre del 99. Esas amenazas que ocurrieron muestran una población en el año 26 mucho más vulnerable de lo que era en el año 99. Por lo tanto, Venezuela por sí sola no va a poder, necesita ayuda financiera, necesita ayuda humana de técnicos en la materia, que yo estoy muy seguro que en Venezuela existen en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, existen en la Academia Nacional de Ingeniería, existen en las distintas academias de Venezuela. El problema técnico humano no es el cuello de botella para mí, el cuello de botella es financiero, número 1, y político, número 2. Y político, Sara, y aprovecho aquí para decirlo a mi forma, a la manera que yo lo veo, es pasar, cuando dije pasar la página con anterioridad, es pasar de política con P minúscula a política con P mayúscula. Estamos como sociedad listos para pasar la página y empezar a hacer política con P mayúscula, donde uno pueda mostrarle seriamente al mundo, decir, se necesitan tantos millones de dólares. Hay organismos multilaterales que van a ayudar y que pueden ayudar. Desde el punto de vista de préstamos, desde el punto de vista de donaciones, todo eso se puede estructurar. Esa estructura financiera se puede hacer cuando exista voluntad política con P mayúscula para decir, bueno, muy bien, esto fue lo que sucedió, esto es lo que hay que hacer, seriamente hablando, en los próximos medio término, término corto, mediano, largo, es decir, lo que hay que hacer en los próximos 6 meses, 12 meses para una recuperación a corto plazo, en los próximos 2 a 5 años por una recuperación a mediano y largo plazo, y de ahí en adelante un plan maestro más allá de los 5 o 10 años. La Gran Misión Vivienda nació como el proyecto que prometía garantizar un hogar digno para millones de venezolanos. Hoy, después de los terremotos, muchas de esas mismas edificaciones son el centro de una investigación que apenas comienza. Porque más allá del concreto que cayó, la gran pregunta sigue en pie. ¿Fue culpa realmente solo de la naturaleza o también falló la forma en que fueron construidos esos edificios?
De todos los venezolanos, los sin techo son la herida más profunda que dejó el terremoto. Miles de familias salvaron la vida, pero perdieron su hogar. Hoy, por miedo, siguen durmiendo en las calles, en sus carros o en refugios improvisados, esperando una ayuda que aún no llega. Mierda, weón. Qué loquera, weón. Este joven corre desesperadamente para salvar su vida, en una carrera que parece no tener fin. Logra escapar de la muerte, pero no puede salvar lo que más amaba, su hogar. Acabó con el edificio. Él sobrevivió, pero su vida cambió para siempre. Como él, miles de familias vieron desaparecer en 39 segundos el esfuerzo de toda una vida. Todo esto en un país donde casi la mitad de la población ya vivía en la pobreza. Una joven mostró lo que quedó de su apartamento tras el inédito terremoto y comentó en sus redes sociales. Juraba que este año sería el mejor y está acabando conmigo mental y emocionalmente. Este año conocí la versión más triste de mí. El terror que viví no fue nada normal y el ver cómo se destruye mi hogar, lo que tanto me costó construir, no fue nada fácil. Qué fácil es decir, marica, dale gracias a Dios, lo material se recupera. Marica, ¿de qué país tú estás hablando? Es Venezuela, brother. Es Venezuela. Tú sabes lo que tú te tienes que partir el lomo para tenerlo mucho o poquito. ¿Qué tienes? Hay gente que está llorando desconsolada. He visto unos videos que me parten el alma. Porque es que lo perdieron todo. Bueno, les enseño mi casa. Así está mi casa. Estamos bien. Gracias a Dios. Estamos bien. Estamos súper bien, gracias a Dios. Así quedó esto. Pero estamos bien, mis hijas están bien, todos estamos cool. Estamos bien, todos estamos bien. No estábamos en la casa. Estamos llegando y estamos viendo esto, pero solo material. No solo perdieron una casa, perdieron el lugar donde guardaban sus recuerdos, el esfuerzo de toda una vida y la tranquilidad que creían tener. Hoy su techo es el cielo, parques, plazas e incluso las márgenes de autopistas bloqueadas se han convertido en su único refugio, mientras esperan una nueva oportunidad para empezar de cero. Para que tengan idea cómo se vino este edificio abajo. Esta es la escalera de emergencia y esto es el ascensor. Si yo hago esto, aquí así, imagínense, así. Esto es el piso, el ascensor, escalera de emergencia. Este edificio se la dio. Nadie sabe con certeza cuántas personas se quedaron sin hogar. Lo cierto es que miles no se atreven a regresar a sus viviendas. Vamos a ver, mi Dios. Bendíceme, protégeme, por favor. Bendíceme, protégeme, mi Dios. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Una grieta en la pared, una columna fracturada o una escalera dañada les hace sentir que volver podría costarles la vida. Toda esta gente necesita ayuda. Estamos buscando la manera de ver cómo se apoyan con agua, comida, pañales, porque hay niñitos que están en la calle. Este edificio grande que usted ve aquí sufrió lesión. Del otro lado no se ve, del otro lado tiene lesiones del edificio. Hacia allá abajo esa calle que ves aquí, que está cerrada, el puente también sufrió lesiones. Entonces, bueno, buscamos la manera de ver cómo le damos respuesta y soluciones a estas personas también
que necesitan muchísimo apoyo para pasar estos días y ver cuál va a ser la solución rápido. Marci, ¿te quedaste sin casa? No, tengo mi apartamento, pero hay unos que no, que tienen el apartamento agrietado y las bases de abajo están dañadas. Por eso no quieres subir. Tengo miedo, es un terremoto. ¿Cuántos días tienes en la calle, Marci? Como 5 días alrededor, pero no tengo almanaque. Tenemos aquí como 5 o 6 días aquí en calle prácticamente sin protección de nuestro hogar. Conversamos con vecinos que hoy viven en la calle. El urbanismo sufrió graves daños, la estructura, y bueno, no podemos estar. Han venido algunos de defensa civil, ingenieros civiles, que han dicho que bueno, que por ahora no se puede estar allí durante unas 72 horas. Y lo que le pedimos a las autoridades es que se apersonen hacia el lugar para ver qué va a pasar con nuestra situación. Pero el drama no termina con quienes lo perdieron todo. También hay miles de familias que no saben si sus casas siguen siendo seguras. Estructuralmente, lo que se ve mal, el edificio, la junta de dilatación funcionó bastante bien. El edificio no presenta ningún riesgo estructural aparente. Se recomienda investigación profunda. En La Guaira, el estado más golpeado por el terremoto, las familias también en la calle o refugios se protegen con sábanas, cartones y bolsas plásticas mientras esperan ayuda. Esto que ven para acá abajo son los 10 pisos que se cayeron. 10 pisos hacia abajo. El 7, el 6 y el 5 le cayeron al piso 4. Los edificios reducidos a escombros dibujan una tragedia que podría ser mucho mayor de lo que reflejan las cifras oficiales registradas día a día en la semana. Imágenes satelitales de la NASA muestran 58.000 edificios dañados por los terremotos en Venezuela. En Caracas, el terremoto marcó un mapa del dolor. Los Palos Grandes, Altamira, San Bernardino, Bellocampo. Pero es en La Guaira donde la magnitud de la tragedia estremece y la lista parece no terminar. Mira, te puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Rocaparra, Parque Caraballeda, Misión Vivienda, Los Cocos. 20 edificaciones, por lo menos de estas características, se quemaron y ustedes pueden observar la situación, una situación realmente dantesca, terrible, no hay calificativos. La tragedia dejó al descubierto una verdad incómoda, años de deterioro y edificaciones vulnerables que, según diversos especialistas, hoy pasan factura. Vean que no hay presencia de ningún tipo de maquinaria, que es lo que se requiere para poder remover todos los escombros. Las personas que han logrado sacar han sido los mismos familiares, en nuestro caso no hemos podido hacer. Denuncias como estas se multiplican a varios días del doble terremoto. El drama ya no se limita a La Guaira. En Carabobo, Aragua y Falcón, miles de familias también esperan ayuda para los sobrevivientes. Cada noche siguen durmiendo con el miedo, la incertidumbre y el dolor de haber perdido el hogar que les tomó toda una vida construir. Esto fue lo que quedó de mi pobre casa. El apartamento. Así está el apartamento. Se cayó por completo. La columna está agrietada. Hay que salir rápido de aquí. La pregunta que hoy se hacen millones de venezolanos es la misma. ¿Por qué colapsaron algunos edificios mientras otros resistieron el doble terremoto? ¿Se pudo evitar parte de esta tragedia? Para responder estos interrogantes, conversamos con la ingeniera Celia Herrera, presidenta de Sotravial e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello.
Bueno, a ver, primero hay que entender, como tú bien decías al principio, la magnitud del fenómeno. Es un fenómeno sin precedente, el terremoto más grande que hemos tenido en los últimos 100 años. Se ha producido un movimiento en una falla que ha detonado una magnitud de energía, además consecutiva, con apenas 39, 40 segundos uno de otro, y produjo esa liberación de energía unos efectos catastróficos. Si bien nosotros además tenemos normas sísmicas, hemos adelantado muchísimo, no sabes lo que ha aprendido la ingeniería a raíz del sismo de 1967. Tenemos una norma relativamente reciente, después de 2001 salió la de 2019, la microzonificación sísmica. Se ha adelantado muchísimo y quiero rescatar que en buena medida, si ven, en Venezuela la mayor parte de las obras civiles están en pie. Lamentablemente en la zona de La Guaira hay una suma de eventos desafortunados y de cosas que no ayudaron. Por una parte, la magnitud del terremoto, la liberación de energía fue mayor en la proximidad de la costa de La Guaira. Adicionalmente a ello, esta zona está sentada en unos suelos sedimentarios, en unos suelos, además, que se comportan, tienen un comportamiento muy particular, inestable, y de hecho lo que pasó en la explicación de lo que ya hemos visto es que hay un efecto de que, como si tuvieras una gelatina confinada en una taza, y lo que se mueve adentro no hay manera de controlar. Entonces, efectivamente, pues entre la magnitud de la liberación de energía, el movimiento telúrico uno detrás del otro, que no dio chance a lo esperable, porque fíjate, nuestras estructuras en Venezuela están diseñadas para que se muevan. Efectivamente, la mayoría, las más recientes, están en pórticos y esos pórticos se desplazan y ese desplazamiento está previsto que se produzca. Y va a haber daño en paredes, en elementos no estructurales, pero la estructura como tal de vigas y columnas, las fundaciones, se sustentan. En este caso, lamentablemente, el sismo fue tan severo y ese comportamiento del suelo que pareciera, esperemos la opinión de los expertos, pareciera haber procesos de liquefacción, procesos que no ayudaron a mantener la estabilidad de las estructuras. Por otra parte, sabemos, no es nada nuevo, tenemos viviendas que son autoconstruidas, que si bien hay un conocimiento popular de cómo hacer las cosas, pues no son estructuras formales, que tienen elementos estructurales, vigas, columnas calculados, estimados y para soportar ese tipo de cargas. Por otro lado, sabíamos de larga data edificios que por la zona donde están tienen problemas de corrosión en el acero. El acero es el refuerzo estructural que garantiza en buena medida que algunos efectos no se produzcan y que haya resistencia en esas estructuras. Esa corrosión en el acero, elementos por supuesto no están funcionando estructuralmente como es apropiado, y el no haberse hecho oportunamente esos reforzamientos o la evaluación y reparación oportuna, pues puso en riesgo también esas otras estructuras además que han sufrido daños previos con el deslave de La Guaira. Y bueno, como te digo, es una suma de cosas que no ayudaron. Claro, Celia, entiendo la posición. Más allá de si hubo o no mantenimiento, que lo ha habido, por lo que me has dicho, el doble terremoto fue inesperado, pero además muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en Caracas, el edificio Petunia, ¿tenía o tienes conocimiento de si tenía esa estabilidad o esos edificios que son antisísmicos? Venezuela, ¿realmente se cumplen los estándares de mantenimiento? Tenemos, por ejemplo, que los edificios de la OP, que son de la misión vivienda, dos se cayeron en su totalidad y uno en Caracas tuvo realmente daños grandes. Y hay este video, no sé si lo puedes ver allí, donde algunos rescatistas están diciendo que consiguieron anime en las columnas. No sabemos qué tan fuerte sería lo del anime. ¿Es posible mezclar concreto con anime para esto? Mira, varias cosas. Voy a empezar por lo que mencionaste, el edificio Petunia. En el sismo de 1967 sufrió daños.
se hicieron las reparaciones. Lamentablemente, en esta segunda ocasión, pues esa torre no soportó. Si ves, eso es un conjunto de varias edificaciones, más o menos de la misma arquitectura, y efectivamente esa no soportó. En el caso de la microzonificación sísmica, hay zonas más vulnerables que otras. Y efectivamente, si ves los registros de donde hay edificaciones muy severamente afectadas, coincide con las zonas más vulnerables, que es el caso de La Guaira, en Chacao, la Castellana, Los Palos Grandes, Altamira, San Bernardino. Estaba como que, bueno, son las zonas que son también efectivamente muy vulnerables. Con los videos yo les diría que tuvieran cuidado con la información, porque en este momento hay mucha gente sacando cosas y no necesariamente corresponde a lo que es. En estos casos habría que esperar a los estudios post-sismo para poder saber. Con lo que aparentemente veo en el video, porque ya me ha llegado de otra fuente, pareciera polímeros. Y efectivamente en algunos países se utilizan algunos elementos que no son de tipo estructural, que no necesariamente corresponden a parte de columnas o de vigas. Entonces es posible que eso pueda corresponder a elementos no estructurales, que son de cobertura, de separación, de cerramientos, o sea que no necesariamente tiene que ver con elementos estructurales. Yo sería muy reservada de dar opiniones de la veracidad de lo que está comentando en ese video. Claro, eso es cierto, pero más allá, entonces, Celia, en Venezuela, a pesar de que no estamos preparados como población, a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura, o sea, sí se cumplen los estándares. Danos para que la gente entienda el número de edificios que tiene la cifra o aproximada que cayó en Caracas, que cayó en La Guaira, como para que comprenda que realmente seguimos sintiendo los embates de todo el terremoto. Venezuela está preparada, pero no ningún país preparado para un doble terremoto de esta circunstancia. Mira, no es generoso, no es objetivo decir que Venezuela no se hacen cosas buenas y que la ingeniería no estaba preparada. Efectivamente, como te decía, si hacen un mapeo en este momento de lo que está como obras civiles en pie en el país, se dan cuenta de que la mayoría está operativa. Como te decía, hemos ido aprendiendo, como en todas las naciones, a partir de los fenómenos que ocurren y vamos mejorando. Y del sismo del 1967 se aprendió muchísimo. Y desde el punto de vista del cálculo estructural y el mantenimiento, tenemos un bagaje de normas. Te estoy contando que las normas de sismoresistencia que tiene la microzonificación sísmica del año 2019, actualizada con los estándares internacionales, nada que no manejen a nivel internacional el gremio nuestro. Desde el punto de vista de la ingeniería que se hace en Venezuela, en las universidades se preparan y se dan las mejores indicaciones, los mejores lineamientos técnicos que están además actualizados con todo lo demás. Si ustedes revisan, por ejemplo, de lo que pasó en el sismo del 67, a raíz de ese sismo, que está recogida además en un libro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat que se llama El Terremoto de Caracas de 1967, 50 años después. De ahí surgió, de esas experiencias surgió Fumbisis, las primeras normativas sísmicas modernas del país, y aunque el campo de obras civiles nuestro es muy heterogéneo, buena parte de las obras han sido diseñadas bajo esos criterios, siguen en pie, lo que muestra que cuando aplicamos esos estándares rigurosos, estamos en capacidad de responder mejor ante eventos extremos como lo que hemos estado viviendo últimamente. Entiendo que has estado recorriendo, porque hemos visto a través de las imágenes gente en las calles, en carpas, en vehículos. Se están haciendo las inspecciones que la gente requiere. Obviamente, sí, entiendo que la situación a veces rebasa la capacidad y todos quieren ser los primeros, pero es imposible. Sí, ¿qué nos puedes decir con relación a eso? Yo quiero transmitirle a la gente el gran esfuerzo que estamos haciendo todos. En este momento hay un contingente muy grande, pero de ingenieros. Yo entiendo que se te quiebra la voz. Es horrible. Todos estamos en las calles
Nuestra prioridad ahorita es evaluar la seguridad de las edificaciones que siguen en pie, definir cuáles se pueden ser reparadas, reforzadas o demolidas, empezando por las más críticas, hospitales, escuelas, otra infraestructura crítica. Las universidades ya están trabajando. Déjenme decirle que la Universidad Central de Venezuela con Funvisi está ya lista está haciendo un registro de los ingenieros que estamos a la orden para trabajar. Se van a hacer, ya arrancaron unos talleres, mañana hay uno en la Católica, para preparar con una metodología específica que tiene Funvisi a todos los voluntarios, que además van a ir reportando a través de una aplicación móvil que se puede descargar desde una app, toda la información que van reportando de los daños, y ahí va a quedar establecido un sistema de información georreferenciada. Lo que se está tratando es de estandarizar la metodología y adicionalmente que efectivamente quienes hagan estas inspecciones sean personas acreditadas, porque bueno, ya sabemos que como en todos los casos empieza a pescar gente que no tiene nada que ver con el área nuestra. Están los números de nuestros chicos en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana, UNEFA, Universidad Católica Andrés Bello, todo el contingente de ingenieros está trabajando. Ayer estuvimos reunidos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, desde las sociedades que hacemos vida en el Colegio de Venezuela, estamos organizando ya los planes para apoyar al Estado. Toda la parte de edificaciones lo está coordinando la ministra de Vivienda, Paola Posani, que además es profesora de la Universidad Central de Venezuela, y se está además recibiendo apoyo técnico de personas con capacidades de las mejores del mundo a nivel internacional. Están ayudando a poner en pie toda esta información y a ir transmitiendo lo que te decía, la tranquilidad a la gente, porque en este momento hay muchas personas en sus hogares que ven a veces grietas que son simplemente grietas de friso y están muy asustados y están durmiendo en las calles, en parques. Entonces lo que queremos es tratar de tener la certeza de que desde el punto de vista de riesgo, pues las personas pueden a lo mejor estar en sus hogares y bueno, la parte más dura que nos ha tocado a veces decirle a las personas que definitivamente tienen que desalojar porque, bueno, si bien no hay daños incluso estructurales, a veces hay paredes que se pueden desprender ante las réplicas, porque hemos tenido réplicas. Ayer en la tarde tuvimos una de unos 5, de una magnitud de unos 5. Entonces, hay cosas importantes que están pasando en este momento que yo creo que cada quien está haciendo su esfuerzo desde el gobierno nacional, tratando de organizar y gestionar y gerenciar todo lo que nos está pasando. Claro, es momento de unirnos en una tragedia, sin división, mucha unidad, serenidad y paz. Pero tú que me has dicho de esos apartamentos o de esa gente que quedó sin nada, ¿hay un cálculo de la gente que quedó definitivamente sin hogar? ¿Y cuánto es el cálculo que pudiera, en medio de este caos todavía, de personas que sí pueden regresar a sus casas, pero que hay una realidad, tienen miedo? En este momento, de verdad que decirte una cifra sería irresponsable. No hay cifra cierta, porque además va pasando que a la medida que van pasando los días te vas enterando de otros sitios, porque claro, además como la tragedia se magnificó en tal nivel terrible en La Guaira, como que todos los esfuerzos se fueron allá, igual que todos se fueron a San Bernardino y todos se fueron a la zona de Chacao, y en realidad hay otras zonas también que están afectadas, ¿no? Y que a lo mejor no habíamos llegado porque, bueno, se interrumpieron las comunicaciones, el tema de la electricidad, y ahora estamos como que tratando de evaluar. Entonces, lo que te diría sería seguir lo que está publicando Funvisis, con este trabajo que se está haciendo, que va a sistematizar y va a dejar registrados y referenciados cuáles son las viviendas con daño, la cantidad de personas damnificadas o que están ahora en refugio. La verdad que no tengo idea de cifras, sé que son muchísimas, y lo que te digo, cuando uno sale a las calles, yo ayer estuve en el Colegio de Ingenieros y pasé por todo el centro y estuve un rato por Quebrada Honda, y la gente de los edificios está en las áreas verdes, en los residuales de la autopista o de la plaza, apostada allí, porque temen, a pesar de que no se ven ningunos daños en sus hogares, pues temen estar allí. El sismo se sintió, o sea, no te puedo explicar, el movimiento de las edificaciones fue extremo, y adicionalmente el ruido que se produjo en las condiciones en que se generaron fue muy fuerte. Las personas están todavía superando
Y además con la información que te va enterando de los sucesos, de las personas desaparecidas, que en los eventos de rescate están apareciendo. Hoy mismo acabamos de recibir la noticia de una persona llegada que lamentablemente pues falleció, la acaban de rescatar entre los escombros. Es muy duro lo que se está viviendo en Venezuela ahí. Y yo les diría que fuesen a las fuentes oficiales, a todos, porque también, bueno, en el medio de la desesperación, a veces recibimos noticias que no son del todo ciertas y que no nos ayudan a conservar la calma. No, y muy apropiado tu llamado, porque esto está ocurriendo hasta con las donaciones, gente inescrupulosa. Ahora, como ser humano, te pregunto, ¿cuál sería tu mejor mensaje ante, bueno, que yo también me conmuevo porque aunque esté lejos, uno lo siente? ¿Cuál sería tu mensaje ante un evento tan inesperado, tan histórico como lo dije al principio, y que quizás ninguna experiencia de ingeniería, como tú que eres ingeniero, pudo haber evitado que muchos hermanos venezolanos fallecieran? Bueno, es complicado decir algo, porque lo ideal sería siempre estar preparado para la emergencia, porque la emergencia no espera por nosotros. Pero lo que pasa es que entre un evento y otro pasa tanto tiempo, como bien dice el profesor Feliciano de Santi, que se nos olvida. Y te acuerdas que a raíz del deslave empezamos a tener unos bolsitos en el carro con las cosas de primeros auxilios, y en los colegios también. Se nos 1999. Se nos olvidó. Yo creo que otra vez refresquemos, es bueno tener en el carro. Mira, si tú te asomas ahorita en las urbanizaciones, todas las personas tienen los carros en la calle. Los sacaron de los sótanos. Todo el mundo tiene un bolsito en el carro. Yo cargo unos cascos en el carro con las botas. Estamos todos tipo operativo. Yo creo que es importante que entendamos lo vulnerable que somos. Y un mensaje que me parece también importante: los chicos, nuestro contingente de ingenieros civiles está en la calle, evaluando la seguridad de las edificaciones que siguen en pie. Apóyense, que esos muchachos están bien preparados, tienen la fortaleza, los medios, ellos van por sus propios medios, están ahorita en el Junquito. En cualquier parte que los necesiten, no duden en llamarnos. Y lo que tiene que pasar ahora, creo que es un poquito de raciocinio en el tema de las ayudas, que las ayudas están desbordadas. Ayer yo pasaba por la farmacia y no queda un solo acetaminofén, y están llevando muchas cosas, que bueno, pero yo creo que ahorita hay que como que orientarlas. Vamos a ver qué están pidiendo, en lugar de vamos a llevar lo que conseguimos. Hay gente ayudando en clínicas que está pidiendo cosas médicas muy precisas. Entonces, en lugar de vaciar la farmacia, vamos a ver qué es lo que se necesita y vamos a llevar de la farmacia lo que hace falta. Por ejemplo, hoy en los refugios decían que no llevaran más ropa. Y también eso, ¿no? O sea, si no hace falta más ropa, no llevemos más ropa. Llevemos insumos de medicinas, de limpieza, que es lo que están pidiendo ahora, en bolsas, cosas que ayuden a mantener el aseo de los lugares en donde se están haciendo el resguardo de acopio de estos materiales, y a la gente que está resguardada mientras ve que resuelve. Mucha solidaridad que la estamos viendo por montones, agradecidísimos con el mundo. La ayuda internacional ha sido impresionante. Esta vez ha llegado tanta gente tan generosa. Yo estoy impactada, de verdad. Claro. De todos los países del mundo nos han escrito con una solidaridad inmensa. No vamos a tener manera de agradecer el apoyo internacional que estamos recibiendo. Muchísimas gracias, de verdad. La reconstrucción tras los terremotos no dependerá solo de cuánto cuesta, sino de cómo financiarla. Con una deuda en default y un acceso limitado al crédito internacional, Venezuela enfrenta un desafío económico que podría prolongarse durante años. Reconstruir Venezuela costará miles de millones de dólares. Esa es una de las pocas certezas que dejaron los terremotos. Pero la pregunta que todavía surge es: ¿por qué Venezuela no sale simplemente a pedir prestado para reconstruirse? La pregunta parece sencilla. Después de todo, los terremotos dejaron miles de viviendas destruidas, carreteras afectadas, hospitales dañados y una infraestructura que necesitará años para recuperarse. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, estima que solo los daños físicos directos ascienden, por ahora, a unos 6.700 millones de dólares.
y esa cifra podría aumentar a medida que avancen las evaluaciones. El verdadero reto es conseguir ese dinero. Hasta ahora el gobierno venezolano anunció un fondo inicial equivalente a $200 millones. Creó una cuenta en la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para recibir donaciones internacionales y confirmó conversaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para apoyar la recuperación. Si se comparan esas cifras, el panorama cambia por completo. El fondo de emergencia representa apenas una fracción de los recursos que podría requerir la reconstrucción. Para el economista Leonardo Vera, esa diferencia es evidente. Es sorpresivamente una cantidad ínfima. Y creo que eso responde al hecho de que Venezuela tiene una deuda que no cumplió o no, que está en cesación de pago con CAF, y lo mismo ocurre con BID. Ahora bien, en ningún momento he pensado que Venezuela debe buscar financiamiento en los mercados voluntarios, es decir, en los mercados privados. Es decir, como emisión de bonos y colocación de bonos en Nueva York o en Londres, como lo hace cualquier economía emergente en los mercados privados. La primera reacción podría ser pensar que el gobierno simplemente debería buscar un préstamo en los mercados internacionales. Sin embargo, esa opción hoy prácticamente no existe. Venezuela no puede hacer eso porque está en default. Justamente, primero tiene que renegociar su deuda con los mercados voluntarios para luego, después de un tiempo, tratar de aspirar a colocar nueva deuda en los mercados internacionales. Así que la única oportunidad de endeudarse que tiene Venezuela es con los multilaterales. Y a eso era lo que me refería cuando hablaba de crédito internacional. Esa explicación ayuda a entender por qué, incluso después de los terremotos, el gobierno decidió mantener uno de sus principales planes económicos: la reestructuración de la deuda externa. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, aseguró que el análisis sobre la sostenibilidad de esa deuda ahora incorpora el impacto económico del desastre y que ese proceso busca crear el espacio fiscal necesario para financiar la reconstrucción. También afirmó que recuperar el acceso al financiamiento internacional deberá de normalizar progresivamente la relación de Venezuela con las instituciones financieras y con sus acreedores. La reestructuración no significa conseguir dinero de inmediato. Lo que busca es resolver primero un problema que lleva años acumulándose. Aunque el gobierno no ha publicado una cifra oficial, Transparencia Venezuela estima que la deuda externa supera los $170.000 millones. Mientras esa situación no se aclare, acceder a nuevos recursos seguirá siendo una tarea mucho más compleja. Pero incluso si la deuda logra reestructurarse, todavía queda otro desafío: convencer a quienes tendrían que prestar ese dinero de que la economía venezolana puede sostenerse. Venezuela no ha logrado estabilizar su economía. Es una economía que presenta una gran cantidad de desequilibrios macroeconómicos que se expresan en una crisis cambiaria. Una crisis cambiaria que ya se ha prolongado a lo largo del tiempo y que no termina de ser mitigada. Entonces, la estabilización macroeconómica es importante porque ese contexto económico también afecta la reconstrucción. En las últimas semanas, el bolívar ha seguido perdiendo valor frente al dólar y la inflación volvió a presionar los precios. Para un país que necesitará importar maquinaria, materiales, equipos e insumos para reconstruir parte de su infraestructura, esa volatilidad puede traducirse en mayores costos. Pero, según Vera, el impacto va más allá de los precios de los materiales. La falta de estabilidad económica también dificulta cualquier negociación con los acreedores. Es muy difícil llegar a un acuerdo, por ejemplo, con los acreedores si vas a un proceso de negociación de deuda cuando la economía no ha podido estabilizarse, porque evidentemente eso condiciona a los acreedores, los lleva a pensar de que ningún acuerdo puede ser factible porque el país no estaría en condiciones de repagar, dado que no puede estabilizar su economía. Los terremotos llegaron además en un momento en el que la economía venezolana comenzaba a mostrar señales de recuperación. Sin embargo, ese escenario cambió.
De acuerdo con información recopilada, las proyecciones independientes de crecimiento para este año, que antes se ubicaban entre el 5 y el 8%, ahora podrían reducirse a un rango de entre el 2 y el 4%, debido al impacto económico de la emergencia y al incremento del gasto necesario para la reconstrucción. Pese a ese panorama, el gobierno asegura que no abandonará su hoja de ruta económica. Calixto Ortega afirmó que continúan los intercambios técnicos con socios e instituciones financieras internacionales para avanzar en la reestructuración de la deuda, incorporando ahora el impacto de los terremotos en el análisis macroeconómico. Según el funcionario, ese proceso busca recuperar el acceso al financiamiento, atraer inversiones y generar el espacio fiscal necesario para impulsar la reconstrucción del país. Así, el desafío para Venezuela no consiste únicamente en reconstruir viviendas, hospitales o carreteras. También pasa por recuperar el acceso al financiamiento. Porque hoy el país necesita miles de millones de dólares, pero solo puede aspirar a conseguirlos si logra avanzar en la reestructuración de su deuda, estabilizar su economía y recuperar la confianza de quienes eventualmente tendrían que prestarle esos recursos. Y ese proceso, según coinciden las señales que muestran tanto el gobierno como los economistas, podría ser tan complejo y prolongado como la propia reconstrucción. Hay familias que ya no buscan milagros, buscan un cuerpo. Esa es la peor cara de la tragedia. Saben que sus hijos, sus padres o sus hermanos ya no volverán. Los identificaron, les emitieron el certificado de defunción y les asignaron un código forense para retirar sus cuerpos. Pero cuando llegaron a buscarlos, ya no estaban. Ahí comenzó un calvario, recorrer hospitales, morgues improvisadas, contenedores y cementerios en busca de una respuesta que nadie les da. El terremoto terminó, pero para ellos la tragedia continúa porque aún no han podido darles el último adiós. Hay familias que ya saben que sus hijos, sus padres o sus hermanos murieron durante el terremoto, pero nadie puede decirles dónde están sus cuerpos. Después del sismo comenzó otra tragedia, recuperar a las víctimas para darles digna sepultura. Pero ¿cómo puede desaparecer el cuerpo de una persona ya identificada? El caso de Amir Infante, un joven de 16 años, refleja ese drama. Sobrevivió 16 horas bajo los escombros. Su cuerpo fue identificado. Tenía un código. Su familia sabía a dónde había sido llevado, pero cuando fue a recuperarlo, ya no estaba. Logramos hacer la defunción y como ya yo estaba como ya colapsado, estaba casi mayor, me trasladan en moto al hospital de los Mayanes, que es donde mis familiares han estado buscándolo constantemente. Sabemos que llegó del urbanismo Luis Cáceres Arismendi al Hospital Naval. Allí en el Hospital Naval ya llega Asesinos Vitales, le hacen su certificado de defunción donde tiene un código, el cual no aparece ni lo reportan como que tengan conocimiento de ese número de reporte, pero sí saben del caso. Logré hablar con el muchacho que se encargó del Senamet. Me aseguró que lo había dejado en el polipuerto. Los códigos forenses existen, pero los cuerpos no aparecen. Familias enteras recorren hospitales, morgues y cementerios en busca de una respuesta. Sin embargo, el rastro termina de repente y la angustia vuelve a comenzar. Pero mi sobrino, perdimos el rastro hasta el Hospital Naval. Ya he hablado con mucha gente, mira, ya hice la entrevista con ontología forense, las personas especializadas para identificarlo, bien sea por la parte ósea o por la parte ontológica. Entre tanto, decenas de familias denuncian errores en la identificación, cuerpos extraviados y largas esperas. El dolor de la pérdida ahora se mezcla con el caos de la emergencia.
Y todos, de verdad, en ese sentido, querían como que darme respuesta sobre mi sobrino. Y me decían, ¿no será que no los viste bien? Y yo, no, sí los vi bien. Pero es muy fuerte la situación que estuvimos allí pasando. Y bueno, tuve que pasar por los containers, eran como 4 containers. Pero en el caso mío no ha sido como me lo han hecho saber y sentir, que fue por negligencia de nosotros, por no querer identificar el cuerpo, ¿no? Amir tenía sueños y talento. Formaba parte del sistema de orquestas juveniles del estado La Guaira, donde todos lo conocían como Amir, el niño de la orquesta. Hoy, el silencio reemplazó su música y su familia sigue buscando su cuerpo. Mira, Amir es un niño que músico de barrio. Nosotros trabajamos, yo trabajaba en la Orquesta Nacional, en Los Chorros. Es que Amir era un muchacho de verdad que lo ha demostrado con esto al llegar a tantos espacios y a tantos corazones. Liliana Figueroa vivía en Brasil cuando recibió la noticia más dolorosa de su vida. Le informaron que su hija Angelina Guerra Figueroa, de tan solo 16 años, y su ex esposo habían muerto durante el terremoto. Sin pensarlo 2 veces, viajó a Venezuela, pero al llegar descubrió que la pesadilla apenas comenzaba. Lamentablemente, bueno, consigo mis familiares fallecidos entre un grupo de personas fotográficamente. Los reconozco, me dan un código para poder retirar sus cuerpos. Al momento de yo ir a buscarlos con el código, que están ubicados en las bolsas, unas bolsas negras, abro las bolsas y no. Donde debería de estar mi hija, que era el 212, estaba una señora mayor. Y el papá, el 216, una persona calcinada. Su testimonio ha conmovido las redes sociales. Liliana relata el vía crucis que ha vivido para encontrar los cuerpos de su hija y de su ex esposo. Una búsqueda entre containers, morgues, listados y más de 500 cuerpos, alumbrando la oscuridad con la luz de un teléfono celular. Ahí empiezo, o sea, ¿dónde están? No los encuentro. Tuve que buscar con mi hermana más de 500 personas fallecidas, cuerpo por cuerpo, en un estado deplorable, o sea, horrible. Mi hermana tuvo que estar metida en un container buscándolo, no lo conseguimos, se hizo más de las 8 de la noche, imposible, estas personas no tienen lámpara, no tienen nada, tuvimos que alumbrar con mi teléfono. La historia de Liliana y Yanira se repite en decenas de familias. Muchos siguen esperando una llamada, una respuesta o un resultado de ADN que les permita encontrar a sus seres queridos. Mi única hija, mi bebé, por favor, solo quiero recuperar su cuerpo. Sabemos, no sabemos, estamos en espera. Estamos en espera, pero seguimos en la búsqueda, no nos quedamos tranquilos, seguimos de verdad en la búsqueda de Amir. Cada error prolonga la angustia de familias que solo quieren darles digna sepultura a los suyos. Mientras unas recorren hospitales, morgues y cementerios, otras continúan escarbando entre los escombros. Ya casi no quedan rescatistas. Ahora son los familiares, los vecinos y los voluntarios quienes remueven piedra por piedra. El tiempo juega en su contra, pero se niegan a abandonar la búsqueda. No piensan dejar a los suyos bajo los escombros ni en el olvido. 33 días que aún no consigo a mi mamá y a mi hermano y al resto de los vecinos del edificio Rocapal. Detrás de cada cifra hay una familia que todavía espera poder despedirse. Los especialistas recuerdan que identificar a las víctimas no es solo un procedimiento forense, es un acto de dignidad, de memoria y de justicia para quienes sobreviven. Porque el terremoto les arrebató a sus seres queridos, pero el caos les ha impedido darles el último adiós. Y para muchas familias venezolanas, esa herida sigue abierta.
Un mes después de los terremotos y cuando Venezuela aún intenta recuperarse de la emergencia, la oposición volvió a movilizarse en distintas ciudades del país. Las marchas coincidieron con el segundo aniversario de las elecciones presidenciales de 2024 y estuvieron marcadas por un mensaje: exigir nuevamente un cambio político mientras miles de familias siguen enfrentando las consecuencias de la tragedia. Las calles volvieron a llenarse de manifestantes. Por primera vez desde los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio, la oposición convocó movilizaciones masivas en distintas ciudades del país. La jornada coincidió con el segundo aniversario de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados siguen siendo rechazados por amplios sectores de la oposición. Con banderas venezolanas, pancartas y consignas, cientos de ciudadanos salieron para exigir nuevamente una transición democrática y reclamar el reconocimiento de la victoria que la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia. Las manifestaciones se desarrollaron mientras buena parte del país continúa enfrentando las consecuencias del doble terremoto. Miles de personas permanecen en albergues, otras siguen buscando a familiares desaparecidos y las labores de reconstrucción avanzan en medio de múltiples necesidades humanitarias. Durante la jornada también hubo movilizaciones convocadas por el chavismo para conmemorar el natalicio de Hugo Chávez, por lo que el oficialismo y la oposición realizaron actos paralelos en distintos puntos del país. Desde la oposición, dirigentes insistieron en que la crisis política y la emergencia provocada por los terremotos no pueden tratarse como problemas separados. Aseguran que la reconstrucción del país también pasa por recuperar las instituciones y garantizar condiciones democráticas. Las protestas transcurrieron bajo un amplio despliegue de seguridad y marcaron el regreso de las movilizaciones opositoras de gran escala, tras varias semanas en las que la atención nacional estuvo concentrada en la tragedia y la emergencia humanitaria. El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate, Venezuela. La transición viene y es con la gente. Después de casi 6 años fuera del país, Halliburton recibió autorización para volver a operar en Venezuela, una decisión que podría impactar el futuro de la industria petrolera y reabrir el debate sobre las sanciones internacionales. Una de las empresas petroleras más grandes del mundo está por volver a operar en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia autorizó a Halliburton a reactivar sus operaciones en el país luego de casi 6 años de haber suspendido sus actividades por las sanciones impuestas desde Estados Unidos. La decisión ordena devolver a la compañía los bienes que permanecían embargados y le permite retomar su actividad comercial, aunque bajo supervisión de un veedor judicial designado por el propio tribunal para verificar el cumplimiento de la medida. Halliburton es una de las mayores empresas de servicios para la industria petrolera a nivel mundial. Su trabajo consiste en apoyar la perforación, el mantenimiento y la producción de pozos, por lo que su regreso podría facilitar la recuperación de parte de la infraestructura petrolera venezolana. El fallo del TSJ señala que mantener paralizada a la empresa afecta activos considerados estratégicos para la industria de hidrocarburos y enmarca la decisión del plan de gobierno para impulsar nuevamente la producción petrolera del país. Aunque la autorización representa un paso importante, todavía queda por verse cómo influirán las sanciones estadounidenses y las condiciones comerciales en el ritmo de una eventual reactivación completa de Halliburton en Venezuela. Los camellos llevan miles de años sobreviviendo en algunos de los lugares más calurosos del planeta, pero hoy incluso ellos se están enfermando y muriendo por el calor extremo. ¿Qué está pasando con el clima? David Díaz nos lleva al reino de estos animales para descubrirlo.
¿Y si le dijera que los pingüinos ya no soportan el frío o que los peces se ahogan bajo el agua? Sin duda sería una mentira o significaría que algo está terriblemente mal. Lastimosamente, la ola de calor que estamos viviendo en todo el mundo nos puso frente a un escenario similar, que por surreal que suene, es 100% real. Los camellos en África están sufriendo quemaduras, enfermedades, deshidratación y están muriendo por las temperaturas extremas. Sí, el animal que durante años fue la insignia del desierto ya no está soportando el calor. Hoy en Mundo al Día vamos a entender qué significa para el mundo y para la raza humana que el clima llegue a estos extremos y lo más importante, ¿ya es muy tarde para hacer algo? Bienvenidos. Durante miles de años el humano ha encontrado formas de adaptarse a casi cualquier rincón del planeta. Pero cuando se trató del desierto, el camello fue un aliado que hizo posible lo que parecía imposible. No por nada fue bautizado como el barco del desierto. Durante siglos transportó personas, alimentos, especias y mercancía a través de algunos de los lugares más inhóspitos de la Tierra, conectando pueblos enteros cuando no existían carreteras ni vehículos capaces de atravesar aquellas inmensas extensiones de arena. Pero lo más extraordinario nunca fue su fuerza, sino su capacidad para sobrevivir donde casi ningún otro mamífero podría hacerlo. La evolución convirtió al camello en una auténtica obra maestra de la supervivencia. Mientras la mayoría de los animales necesitan mantener estable su temperatura corporal, los camellos permiten que ésta fluctúe varios grados antes de empezar a sudar, reduciendo así una pérdida de agua que en el desierto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Su organismo también produce una orina muy concentrada y heces extremadamente secas para aprovechar hasta la última gota de líquido disponible. Y aunque muchos todavía creen que en sus jorobas almacenan agua, la realidad es aún más fascinante. Lo que almacenan es grasa, una enorme reserva de energía que les permite pasar largos periodos con muy poco alimento y que además ayuda a concentrar el calor en esa zona del cuerpo, manteniendo más fresco el resto del organismo durante el día. Su anatomía también parece diseñada específicamente para el desierto. Poseen una tercera membrana transparente que protege sus ojos sin impedirles ver durante las tormentas de arena. Sus largas pestañas funcionan como un escudo natural. Sus fosas nasales pueden cerrarse casi por completo para impedir la entrada de polvo y las gruesas almohadillas que desarrollaron en el pecho, las rodillas y los codos les permiten arrodillarse sobre arena abrasadora sin sufrir lesiones. Gracias a todas estas adaptaciones, el camello se convirtió en el símbolo de la resistencia. Un animal capaz de soportar calor extremo, largos periodos sin beber agua e incluso temperaturas bajo cero en algunas regiones de Asia. Parecía que la naturaleza había construido al sobreviviente perfecto. Y precisamente por eso lo que está ocurriendo hoy resulta tan difícil de creer. El animal que durante miles de años desafió el desierto comenzó a perder la batalla contra él. En regiones como Afar, al noreste de Etiopía, donde los termómetros pueden superar fácilmente los 50 grados centígrados y donde los camellos han acompañado a las comunidades nómadas durante generaciones, los pastores empezaron a notar que algo extraño empezaba a suceder. Sus animales llegaban exhaustos, les costaba caminar, la arena que siempre habían soportado ahora comenzaba a quemarles las patas. Muchos desarrollaban ampollas, otros sufrían irritación en los ojos y algunos dejaban de alimentarse por completo. Las crías, mucho más vulnerables, empezaron a morir. No se trata de un caso aislado. Veterinarios e investigadores en Etiopía, Kenia, Somalia y otros países del Cuerno África llevan años documentando un aumento del estrés térmico en los camellos. Los animales presentan más signos de deshidratación, mayor incidencia de enfermedades y una mortalidad que en algunas regiones ya comienza a crecer de forma preocupante. Lo más inquietante es que no estamos hablando de cualquier especie. Estamos hablando del animal que la naturaleza perfeccionó durante millones de años para sobrevivir exactamente en este lugar. Y aún así, el calor está empezando a superar los límites para los que fue diseñado. Además de lo increíble que esta noticia resulta por sí misma, es importante comprender que sin los camellos, familias enteras sufren las consecuencias. En Etiopía, Somalia, Kenia y Argelia, miles de familias viven gracias a los camellos. Obtienen leche, carne y, por supuesto, transporte. Son su fuente de ingresos y cuando los animales enferman, toda la economía familiar se derrumba.
Algunos pastores ya comenzaron a abandonar regiones donde sus familias habían vivido durante generaciones. No se trata de una migración temporal. Muchos simplemente no pueden regresar porque el calor convirtió esos territorios en lugares prácticamente inhabitables, con temperaturas que superan hasta los 50 grados centígrados durante semanas. Esto puede llamar mucho la atención, pero no debemos olvidar que se había advertido. Desde hace varios años, los científicos vienen alertando que el aumento de las temperaturas no solo cambiaría el clima del planeta, también podría cambiar el mapa de dónde es posible vivir. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, el organismo científico de Naciones Unidas que reúne a cientos de expertos de todos los países del mundo, ha advertido que a medida que el planeta sigue calentándose, algunas regiones que hoy albergan millones de personas podrían volverse inseguras o incluso inhabitables. No porque desaparezcan bajo el agua, sino porque el calor extremo, las sequías y la escasez de recursos harían cada vez más difícil permanecer allí. Y cuando un territorio deja de ser habitable, las consecuencias casi siempre son las mismas. La gente se marcha. Eso ha ocurrido ya a lo largo de la historia por guerras, hambrunas o desastres naturales. Pero el cambio climático podría convertirse en uno de los mayores motores de desplazamiento humano de este siglo. ¿Cómo responderán los estados a esos desplazamientos? ¿Qué ocurrirá con las fronteras cuando cada vez más personas intenten escapar de regiones donde vivir ya no es una opción? ¿Cómo afectará esto a la economía, a los sistemas de salud, a la seguridad alimentaria o a la estabilidad política de los países que reciban esas poblaciones? Las respuestas todavía no existen del todo. Pero los expertos coinciden en que el cambio climático ya no debe entenderse únicamente como una crisis ambiental. También es un desafío económico, humanitario y geopolítico. Porque cuando un territorio deja de ser apto para vivir, las personas no desaparecen, simplemente buscan un nuevo lugar al que llamar hogar. Que los camellos ya no soporten el calor es un síntoma que no podemos ignorar. Durante millones de años, la evolución fue adaptando a cada especie al lugar donde vivía. Los osos polares al hielo, los peces al agua, los cactus al desierto y los camellos al calor extremo. La naturaleza tardó miles o incluso millones de años en construir ese equilibrio. Pero el clima está cambiando en apenas unas décadas, mucho más rápido de lo que cualquier especie puede adaptarse, y eso significa que los camellos difícilmente serán los únicos. Los científicos ya documentan cambios en las rutas migratorias de las aves, en la distribución de insectos, en la desaparición de arrecifes de coral, en el desplazamiento de especies hacia zonas más frías y en ecosistemas completos que comienzan a transformarse. En otras palabras, la naturaleza está intentando seguirle el ritmo al cambio climático, y no siempre lo consigue. El futuro del clima no depende únicamente de grandes decisiones tomadas en cumbres internacionales o por los gobiernos más poderosos del mundo. También está influenciado por millones de pequeñas decisiones que ocurren todos los días. La forma en la que producimos energía, la manera en la que nos transportamos, lo que consumimos, la cantidad de desperdicios que generamos y la presión que ejercemos sobre los ecosistemas tienen un impacto acumulativo. Por supuesto, una persona no puede tener por sí sola el cambio climático, pero tampoco es cierto que nuestras acciones no importan. Los grandes cambios de la humanidad siempre han comenzado con millones de personas modificando sus hábitos y exigiendo nuevas formas de hacer las cosas. No va a devolver el planeta al pasado, pero sí pueden ayudar a construir un futuro menos extremo. Porque la pregunta no es únicamente si todavía estamos a tiempo de salvar al camello, a los osos polares o los arrecifes de coral. La pregunta es si estamos dispuestos a cambiar lo suficiente para que las próximas generaciones reciban un planeta donde todavía sea posible vivir. Porque al final, cuando una especie pierde su hogar, no solo desaparece una parte de la naturaleza, también perdemos una parte de nosotros mismos. Esto fue Mundo al Día. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar pendiente de más historias como esta. Hasta la próxima. Y así con esta información culminamos la emisión de Venezuela al Día. Les agradecemos como siempre su apoyo a nuestras plataformas digitales y a nuestros contenidos informativos que pueden seguir en nuestro canal de YouTube Venezuela al Día Oficial. También en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y recuerde siempre que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.